El mensaje para hoy está titulado Seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 17. Vamos a leer del verso 11 al verso 19. Lucas 17, del versos 11 al 19. Dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra. Quiero hablarles en esta tarde de uno de los valores que en el día de hoy vamos viendo que se va perdiendo poco a poco. Es uno de esos valores que nosotros logramos hallar en las personas realmente muy escasamente. Y me estoy refiriendo a la gratitud. A la gratitud. Es un valor que en el ser humano últimamente se está perdiendo. Y este valor de la gratitud se ejerce cuando una persona experimenta aprecio o reconocimiento por otra persona que le prestó ayuda. Y la gratitud no consiste en devolverle el favor que has recibido. No es pagar favor con favor como a veces pensamos, sino al contrario. La gratitud es mostrar afecto. Es poder guardar memoria de ese acto de generosidad, de esa acción que tuvo esa otra persona para con nosotros justo en el momento en que más lo necesitábamos. Y hoy en día como que tú ya no encuentras a las personas agradeciendo, lamentablemente. Yo creo que nosotros como padres enseñamos a nuestros niños, a nuestros hijos, desde que comienzan a hablar o a medio hablar, una de las primeras palabras que les enseñamos es gracias, obrigado. Y les insistimos que la repitan y la repitan. Y generalmente le decimos: ¿y qué se dice? ¿Y qué se dice? Y la crianza hasta que va aprendiendo poco a poco y puede decir gracias, obrigado. Y podemos como padres sentir la satisfacción de que nuestros niños hayan podido aprender un gran valor. Lamentablemente hoy en día se está perdiendo, porque tanto papá y mamá trabajan, y entonces como que los dos ya no tienen tiempo, ya no tienen esa dedicación para poder enseñar a sus hijos uno de los valores más importantes en la vida del ser humano. Vivimos en una sociedad con el faltante de este valor que es tan hermoso y es tan importante que lo podamos nosotros practicar. Aquí en este pasaje de Lucas que acabamos de leer, se nos muestra 2 aspectos de este valor. Encontramos el aspecto de corazones agradecidos, pero encontramos también el aspecto de corazones desagradecidos. Y aquí Lucas, que está escribiendo este pasaje, él nos está hablando de una manera muy detallada de la condición de 10 hombres. 10 hombres que tenían lepra. Y la lepra era una enfermedad, para aquellos que todavía no lo saben,
o que lo han escuchado tal vez por la primera vez, era una enfermedad terrible. La piel se iba pudriendo y tenía un olor, un cheiro muy, muy desagradable. Entonces, esa era una de las peores enfermedades en el tiempo de Jesús. Cuando un leproso era diagnosticado con la lepra, era sacado, era tirado de su contexto familiar. No podía vivir más con la familia. Pero también era tirado, era sacado del contexto de la sociedad. Vamos a ver, Levítico capítulo 13. El libro de Levítico capítulo 13, versos 45 y 46. Dice lo siguiente: Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. O sea, ellos vivían fuera de la ciudad. Ellos no podían vivir juntamente con todas las personas. Ellos vivían entre leprosos. No podían estar cerca, perto de la gente de la ciudad. Ellos con el vestido, con las ropas que los tiraban, los sacaban de la ciudad, con esa permanecían. No se podían cortar el cabello, no había nadie que le pudiese cortar el cabello. Es que imagínate cómo vivía esa gente, cómo vivían esas personas. Y mientras ellos caminaban, porque había un perímetro que no podían ellos pasar, porque al otro lado estaba la ciudad. Cuando ellos caminaban y estaban cerca de ese límite, ellos tenían que anunciar su presencia. Y ellos tenían que decir: inmundos, somos inmundos. Y ellos tenían que gritar de esa manera. Imagínense. Eso era parte de las leyes que esta gente tenía allí que cumplir. Somos inmundos, somos inmundos. Realmente era triste la condición de que por la cual estas personas estaban allí viviendo. Y aquí en este libro de Lucas vemos de que el Señor Jesús pasó por donde ellos estaban, en las afueras de la ciudad. Estaban allí estos 10 leprosos. Dice la Biblia que ellos comenzaron a gritarle al Señor, a llamar su atención, porque ellos vieron una oportunidad en la cual ellos pudieron ser sanados. Porque miren, las noticias, pues en esos tiempos no había televisión, no había Facebook, no había Instagram, no había esas cosas, pero las noticias corrían de boca en boca, la gente se enteraba. Y estos leprosos también llegaron a enterarse de la fama del Señor Jesús. Ellos llegaron a saber de que Jesús curaba, de que Jesús sanaba. Así que aquellos que tenían desesperanza, cuando sabían que Jesús estaba cerca, sus corazones saltaban, pulaban de alegría. Y ellos dijeron: Dios puede hacernos un milagro. Jesús puede hacer el milagro. ¿Por qué? Porque de fato, ya Jesús había curado a otros leprosos. Ya había esa fama de que Jesús había curado a otros leprosos. Así que esas noticias le trajeron esperanza al corazón de estos 10 hombres. Por supuesto, ellos no podían aproximarse donde Jesús, ni Jesús también no vino hacia ellos. Y aunque en otras ocasiones tú vas a leer en la Biblia de que Jesús tocó al leproso y lo curó, en esta ocasión la Biblia no dice de que Jesús se paró frente a los leprosos. Ahora, lo que me llama la atención aquí de este relato de estos 10 leprosos es de que cuando ellos se paran frente al Señor Jesús, ellos no le dicen: Señor, cúranos. No le dicen: Señor, extiende tu mano. No le dicen: Señor, di la palabra, como en otras ocasiones la gente dice: Señor, di la palabra y seré sano. Señor, tócame y seré curado. No, ellos no dicen eso. Estos 10 leprosos no pidieron sanidad, no pidieron cura. Estos 10 leprosos pidieron
misericordia. Señor, ten misericordia. Y cuando ellos le gritaron al maestro, ten misericordia de nosotros, vamos a leerlo. Lucas capítulo 17, el versículo 14. Lucas 17, versículo 14, dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Solamente esa primera parte. Id, mostraos a los sacerdotes. Una palabra de misericordia estaban ellos pidiendo. Una palabra de poder estaban estos leprosos pidiendo. Jesús no les dijo, sé sano. Jesús no le dijo, tu fe te ha salvado, estás curado. No, Jesús solamente le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, cuando una persona era curada de la lepra, tenían que ir donde el sacerdote. Y el sacerdote era el que iba a certificar de que la persona había sido curada de la lepra. Había todo un ritual para poderlos reincorporar a la familia. Recuerden que los habían sacado de las familias. Había un ritual para poderlos reincorporar a la sociedad. Entonces la ley decía eso, que tenían que ir donde el sacerdote para que él certifique de que estaban curados y hacer ese ritual de tal manera de que ellos puedan volver a sus familias, puedan volver a vivir en medio de la sociedad. Y entonces aquí Jesús le dice, vayan. En ese momento la lepra todavía estaba en ellos, no habían sido curados. Así que yo quiero resaltar de la vida de estos leprosos algunas cosas. Porque cuando los leemos lo podemos ver así tan fácil y ellos se fueron y fueron curados. Pero yo quiero que podamos realmente entender qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que aconteció con ellos. Primero, ellos colocaron su esperanza en Jesús. Era el único que podía salvarlos. Era el único que podía curarlos. El vivir allí desterrados fuera de la ciudad significaba que ellos ya no tenían más esperanza. No había cura. Es como hasta unos meses atrás o unas semanas atrás con el COVID, con el corona. No había esperanza. La gente que se contagiaba, pues o se muere o se sana o se cura. Pero no había una vacuna, no había una. En los tiempos de Jesús, igualmente, aquel que era leproso, no había una cura. Su destino era la muerte prácticamente. Entonces, lo primero que yo encuentro en ellos es que ellos colocaron su esperanza en Jesús. Lo segundo que puedo ver en ellos es la fe que ellos tenían. Porque miren, cuando Jesús les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes, yo me veo con lepra. Yo me veo que la piel se me cae. ¿Cómo voy a ir donde el sacerdote? Porque el sacerdote solamente tenía que certificar que yo estaba curado. Entonces había una fe tremenda en ellos de que algo iba a suceder, algo iba a acontecer. Mira, ellos no dicen, Señor, ora por nosotros. O Señor, tócanos. Como hoy en día los cristianos hacemos. Pastor, ¿puede orar por nosotros? ¿Puede orar? Señor, pastor, ¿puede poner su mano sobre mí? Dios le escucha a usted, a mí no. Ellos no dijeron eso. Ellos no dijeron, Señor, ora por nosotros, tócanos. Ellos fueron, obedecieron allí al Señor. Y ese es el tercer punto que veo en ellos. Había obediencia. Porque inmediatamente cuando Jesús les dice, vayan y preséntense al sacerdote, ellos fueron inmediatamente. Ahora, pasó algo interesante. En medio del camino en que ellos estaban yendo hacia los sacerdotes para poderse presentar, uno de ellos regresó, uno de ellos voltó.
Y este pasaje que nosotros leímos al comienzo de Lucas 17, vamos a encontrar aquí dos actitudes que existen comúnmente dentro del pueblo cristiano, dentro del pueblo de Dios, como hijos de Dios. Yo quiero decirles, no miremos al mundo secular, miremos a Dios. No miremos el problema, lo real, lo que está sucediendo. Miremos a Dios con fe como estos hombres leprosos. Les decía, dos actitudes que se dan continuamente. Y son las actitudes que nosotros tenemos ante una respuesta de Dios, ante un milagro de Dios, ante ver el obrar de Dios en nuestras vidas. Porque mira, Dios está obrando todos los días, las 24 horas del día. Aunque no lo podamos ver, Dios está obrando. Dios está obrando. Le decía entonces dos actitudes. La actitud de gratitud, pero también la actitud de ingratitud. Y aquí tenemos a un solo hombre. Dice que uno de ellos solamente regresó. Posiblemente él no llegó a presentarse donde el sacerdote. Mientras ellos iban con fe, obedeciendo a Dios, el milagro sucedió en el camino. Y cuando se vieron curados, cuando se vieron que la lepra había desaparecido, que ahora su piel era tan suave como la de un bebé, solamente uno de ellos, dice la Biblia, que regresó. En el instante él había sido sanado, en el instante la lepra había desaparecido, y la actitud que tomó este hombre fue no ir donde el sacerdote. Tal vez él dijo, voy después. Él fue y regresó donde estaba el Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús ve que este hombre regresa y se regresa de una manera diferente, se regresa de una manera muy peculiar. ¿Cómo regresa? Gritando. Fíjate el versículo 15, Lucas 17, verso 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus en alta voz. Y cuando la Biblia dice aquí en alta voz, se refiere que estaba gritando, estaba glorificando a Dios. Gloria a Dios, fui curado, el Señor me sanó. Él estaba gritando, él no tenía prejuicios. A veces nosotros tenemos prejuicios de decir un amén, ¿no es verdad? A veces te quiere salir algo que Dios te habló y te callas. ¿Por qué te callas? Nos callamos la boca. Este hombre no tenía prejuicios. Él regresó gritando, glorificando a Dios porque había sido curado. Dice aquí el versículo. No era como nosotros. Que nosotros pensamos, sí, ¿qué van a pensar de mí? Estoy loco. No, y hay gente que te va a decir, Jesús no es sordo, no necesitas gritar, igual te va a escuchar. Dice la Biblia que este hombre llegó donde Jesús gritando, dando gloria a Dios por su sanidad. La segunda actitud de gratitud que yo veo, porque la primera es esta, él llegó gritando. Lo que en esa glorificación que él estaba dando al Señor, dice que él se regresó, él se postró y adoró al Señor. Verso 16. Verso 16 dice, Lucas 17, verso 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Se postró, dice, adoró al Señor. Y este era samaritano. Ahora, los samaritanos eran del pueblo de Dios también. Tanto judíos como samaritanos eran del pueblo de Dios. Pero recuerda, lo hemos hablado en varios mensajes, la nación de Israel se dividió en dos. El reino del norte y el reino del sur. El reino de
del norte, la capital era Samaria. Y entre los samaritanos del norte y los judíos no se podían ver, no se hablaban, se odiaban. Y la Biblia aquí nos está hablando de que este hombre, el que regresó, era samaritano. Ahora es interesante que todos ellos vivían juntos. La lepra hizo de que tanto leprosos judíos como leprosos samaritanos estuviesen allí juntos, estuviesen allí viviendo juntos. Ahora, el que regresa no es de los israelitas, sino que el que regresa es un samaritano, y dice que estaba gritando, proclamando la grandeza de Dios, glorificándole, adorándole. Se postró allí en tierra diciendo: yo no soy digno, Señor, de lo que tú has hecho. Él se humilló. Él se humilló delante del Señor. Y es lo que Dios pide que nosotros podamos hacer. Que realmente nosotros nos podamos humillar. Que realmente nosotros podamos venir delante de la presencia del Señor y poderle adorar. Y es lo que nos enseña la Biblia, lo enseña los salmos, lo vemos con muchos personajes de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hechos, en el libro de Atos, encontramos allí a Pedro y a Juan. Y wow, ellos fueron llevados a la cárcel. ¿Por qué? Porque ellos habían curado, bueno, ellos no, Dios a través de ellos, a un paralítico, a un mendigo que se paraba allí a la puerta del templo de la Hermosa, dice la Biblia. ¿Y recuerdas lo que le dicen? No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. El paralítico se levantó y ya se fue caminando. No, dice la Biblia que igualmente el paralítico saltó, puló, entró corriendo, adorando a Dios, gritando dentro del templo. Y porque Pedro y Juan hicieron este milagro, Dios a través de ellos hizo este milagro, fueron llevados a la cárcel. Fueron llevados allí a la cárcel. Después de las maravillas que Dios estaba realizando, estos dos apóstoles fueron llevados allí a la prisión. Pero los sacerdotes reconocieron de que había sido injusta la prisión de ellos, así que los liberan, los sacan fuera de la cárcel, pero les hacen una recomendación. Vamos a leerla. Libro de Hechos, Atos, capítulo 4, versículos 18 al 20. 4, 18 al 20. Dice: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y yo te pregunto a ti, mi querido hermano, mi querida hermana, en esta tarde, ¿cuántas veces Dios ha hecho grandes cosas que tú has visto en tu vida o en la vida de otros cercanos, expertos a ti? ¿Cuántas veces Dios no ha hecho grandes cosas que tú la has palpado, que tú la has oído, que tú la has recibido y no le has dado gracias a Dios? Y no le hemos dado gracias a Dios. Esa es una condición del corazón del hombre. Mira, cuando tú lees la condición del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel, cuando ellos salen allí de la esclavitud de Egipto y van por todo el desierto, desde que Dios llama a Moisés para ser el libertador, para poderles guiar y llevarles a la tierra prometida,
Este pueblo de Israel, que eran esclavos en Egipto, ellos vieron cómo las plagas caían sobre Egipto, pero a ellos no los tocaban. Ellos vieron la muerte de los primogénitos, o sea, del hijo mayor, del filho más velho, aún del hijo del faraón. Ellos vieron cómo el mar rojo, mar vermelho se abre en dos y ellos pasan en seco hasta el otro lado cuando venía el ejército de faraón persiguiéndolos. Ellos vieron las maravillas que Dios hace porque se quejaban en el camino, que no hay agua, tenemos sed, para eso nos has traído, Señor, para dejarnos morir. ¿Y acaso Dios no les dio agua? Ese Dios que abrió un mar rojo, un mar vermelho, ¿no era el Dios que podía darles agua? Y se las dio. Y no solamente en una vez o dos veces, se los dio por 40 años. Porque en el desierto no hay agua. En el desierto no hay un 7-Eleven para ir a comprar una. No. Durante 40 años Dios les proveyó de agua. Durante 40 años Dios le proveyó del maná del cielo, el pan del cielo para poder comer allí todos los días. Mas ellos eran un pueblo rebelde. Era un pueblo que no agradeció a Dios ni uno de sus beneficios. Ninguno de sus beneficios. Fíjate lo que dice el Salmo 96. El versículo 3. Salmo 96, versículo 3. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos sus povos a suas maravillas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no nos podemos quedar callados, que nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que hablar, tenemos que decir, tenemos que anunciar a todos los demás aquello que el Señor hace. No podemos callar y no darle gracias a Dios. No podemos callar y no expresar nuestra gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Recuerda, comencé diciéndote, la gratitud es un valor y es un valor incomparable, es una virtud extraordinaria que la debemos fomentar, que no la debemos dejar perder. Mas regresemos a la historia de los leprosos. Hemos visto la gratitud de este único samaritano que regresó a agradecer a Dios. Pero ahora veamos a los otros 9. Veamos la actitud de ingratitud. Lucas 17, versos 17 y 18. Lucas 17, versos 16 y 18. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Sabes que muchas veces la manera de pensar de la gente es, pero Dios no necesita que le demos gracias? Dios es Dios. Dios no tiene necesidad de nuestra gratitud. Pero nos equivocamos al pensar así. Sí, en cierta forma Dios no tiene necesidad. ¿Por qué? Él tiene millones y millones de ángeles, de anjos, dice la Biblia, que lo adoran, que lo alaban, que lo exaltan día y noche, dice la palabra de Dios. Pero déjame explicarte por qué es necesario que nosotros seamos agradecidos, que nosotros le demos gracias al Señor. Miren, dentro del ministerio del Señor Jesús, en varias partes, Él va a hacer énfasis, Él va a recalcar la importancia de la gratitud, pero también de la ingratitud. Vamos al libro de Lucas capítulo 13. Lucas 13, el versículo 34.
Lucas 13, el versículo 34. Ahí está Jesús, subió a la montaña. Y ahí está el triste, ahí está llorando y está diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que mata a sus profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quisiste. Eu não sei se tú, cómo lees el versículo, pero yo veo una gran ternura de parte de Jesús allí. Una gran ternura cuando se dirige allí a toda la nación de Israel. Cuando Él viene y le dice: los quise juntar como la gallina hace con sus pintos, con sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Allí Jesús está mostrando la ingratitud del pueblo, de esa nación. Y Jesús llora esa ingratitud de las personas. Yo estoy seguro de que Jesús llora nuestra ingratitud a tantas respuestas que Él nos ha dado. Las recibimos con gozo, con alegría, pero esquecemos, olvidamos de darle las gracias al Señor. El mismo hecho, mismo fato de que tú estés aquí en esta tarde es para agradecerle a Dios, porque Él nos ha dado la vida, porque tú estás vivo, porque hasta aquí el Señor te ha guardado. Más de 1 millón de personas han muerto en el mundo por el COVID y tú estás vivo. Tú estás vivo. No es para agradecer a Dios. No es para decirle: Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por la salud. Gracias porque cada mañana puedo abrir los ojos, puedo levantarme. Gracias, Señor, por la comida, mucho o poca que pueda tener. Gracias, Señor. Tienes trabajo. No es Dios el que te lo provee. ¿Cuánta gente perdió sus empleos? ¿Cuántas empresas cerraron, fecharon por causa de esta pandemia? Pero tú tienes trabajo y tienes horas extras. Podríamos recordar tantas cosas que Dios ha hecho, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Y deberíamos cada mañana, cada noche, poderle decir: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú me sostienes en tu mano, porque tú eres fiel. ¿Por qué Dios demanda que le demos agradecimiento? ¿Sabes por qué? Porque una persona agradecida es una persona que vive en humildad. A una persona agradecida es una persona que sabe reconocer lo que otros han hecho por él, por ella. Una persona humilde, una persona agradecida, es una persona que necesita de Dios y no olvida, no esquece. Sabe que su vida depende de Dios. Y como les decía hace unos minutos, no es la manera de devolver el favor, no es pagar favor con favor, no. El ser agradecidos es poder recordar, lembrar siempre lo que hicieron por mí. Y la gratitud, mis queridos hermanos, es incomparable. La gratitud te va a mantener en humildad, en sencillez cada día. Cuando yo miro mi propia vida, yo tengo que agradecerle al Señor todo lo que soy.
se lo debo a Dios. Todo lo que tengo se lo debo al Señor. Él es mi sustento, Él es mi fuerza, Él es mi esperanza. Todo se lo debo a Él. Mis mensajes se lo debo a Él. Todo lo que soy se lo debo a Él. Cada día que tú puedes recordar, cada día que tú puedes lembrar lo que Jesús ha hecho por tu vida. De dónde te sacó, de dónde te tiró. ¿Dónde estarías tú hoy si Él no te hubiese salvado? ¿Dónde estaríamos nosotros? Yo estoy seguro que cada uno de nosotros tendríamos una historia que contar. ¿No es verdad? Tienes que darle gracias a Dios. Tienes que darle gracias a Dios. Si tú no hubieses sido salvado por el Señor, muchos de los que están aquí no estarían vivos. Muchos tal vez estarían en la cárcel. Muchos estarían en el vicio. Muchos ya se habrían divorciado y casado una vez y divorciado otra vez. ¿Cómo estaría tu vida? Por lo que le tenemos que dar gracias. Porque lo que tú eres, lo que yo soy, lo que nosotros somos, se lo debemos solamente a Él. Déjame describirte qué es la ingratitud. 1. La ingratitud es el olvidar, esquecer los beneficios recibidos. Y es lo que dice el Salmo. Salmo 103. Versículos 2 al 5. Salmo 103, versos 2 al 5. Bendice, oh mi alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Y este Salmo 103, puedes leerlo después completo. Es todo un salmo de gratitud, de pura alabanza a nuestro Dios. Así que lo que está diciendo aquí este salmo es que cuando tú te olvidas, cuando tú esqueces los beneficios de Dios, las bendiciones de Dios, estás entrando en el terreno de la ingratitud. En el terreno de la ingratitud, alguien dijo una vez que una persona agradecida disfruta doblemente de sus bendiciones. ¿Por qué? 1, cuando las recibe. Y 2, cuando las recuerda, cuando lembra cómo Dios lo bendijo. Que seamos personas agradecidos. Pero déjame seguir con esto de la ingratitud. La segunda característica de la ingratitud significa que es pecado, ¿sabías tú? La ingratitud es pecado. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 22. Romanos 1, versos 18 al 22. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Cada vez que tu corazón es desagradecido, estás pecando. Estás pecando.
Cuando tú no agradeces a aquel que te dio la mano, aquel que te ayudó, estás pecando contra esa persona. Cuando tú no le agradeces a Dios, estás pecando contra Dios. Entonces, la ingratitud es pecado. Una tercera característica de la ingratitud es que es desobediencia. La ingratitud es desobediencia. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. No solamente cuando las cosas te van bien, dice aquí, en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. Dios quiere que le demos gracias a Dios en todo, en lo bueno, en lo malo, en las alegrías, en la tristeza, cuando tenemos mucho, cuando tenemos poco, cuando ganamos o cuando perdemos, en todo. Así que cuando no le damos gracias a Dios, solamente en lo que nos conviene, solamente en lo bonito, en la bendición, estamos desobedeciendo a Dios. La ingratitud es desobediencia. Lo cuarto, lo que es la ingratitud, es orgullo. Orgullo. Una persona desagradecida es una persona altiva, es una persona arrogante, es una persona orgullosa. Y alguien al que está a tu lado, espero que tú no seas uno de esos. Espero que tú no seas de esos altivos, orgullosos, arrogantes. Miren, en el libro de Deuteronomio, Moisés le comienza a declarar la ley al pueblo antes que ellos entren a la tierra prometida. Ya ellos habían recibido la ley, las tablas allí de la ley. Pero recuerden, la primera generación, aquellos que salieron de Egipto por su desobediencia, ellos murieron. Ellos murieron allí en el desierto. No entraron a la tierra prometida. Entonces están ahora los filhos, la siguiente generación. Y a esa siguiente generación, antes que entren a la tierra prometida, porque Moisés no iba a entrar. Ya Dios le había dicho, tú no vas a entrar. Entonces, antes de que entren y antes de que Moisés muera, les comienza a declarar, a recordarles la ley. Fíjate, vamos a leerlo, Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 18. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Y aquí en estos versículos, Dios es bien claro. Dios les está diciendo, cuando tú entres, cuando ustedes entren allí a la tierra prometida, ustedes van a cosechar, van a coler aquello que ustedes no sembraron, aquello que ustedes no semearon.
Esa es la tierra que fluye leche y miel. Es la tierra donde ustedes van a vivir en casas que ustedes no construyeron. Es la tierra donde ustedes van a poder tomar oro. Y el oro se les va a multiplicar en las manos. El Señor les está diciendo aquí, ustedes tendrán riquezas, tendrán mucho. Él les dice, pero cuidado que cuando lleguen a tener todo eso, se olviden, esquezan de mí. Les está advirtiendo el Señor. Que se olviden, que esquezan quién fue el que les dio todo lo que ustedes van a tener en sus manos. Y yo quiero decirte, mi querido hermano, mi querida hermana, en esta tarde, la casa que tú tienes, el carro que tú tienes, el trabajo que tú tienes, el dinero que tienes allí ahorrado, paupado, que yo sé que muchos tienen, préstenle al pastor. Todo lo que tú tienes hasta el día de hoy es solamente por la gracia de Dios. Es solamente por la gracia de Dios, mis queridos hermanos, porque Él lo permitió. Dios te abrió las puertas, Dios abrió los cielos, Dios te bendijo porque le plació. No porque tú seas lindo, bonito, porque eres bueno, obediente, no lo somos. Solamente por su gracia. Esa habilidad que tú tienes para hacer negocios. Es que yo soy inteligente. No. Es Dios que te dio esa habilidad. Es Dios que te dio esa habilidad. Esa gracia y el favor que tienes para poder ministrar los dones que has recibido de parte de Dios. Solamente por la gracia de Dios. Porque hay mucha gente que tiene dones pero no los sabe usar. Pero si tú los estás usando, es porque Dios te ha dado favor. Tal vez usted me dice, y como que está medio vacío, medio en las nubes eso de los dones. Pues mira, la gente que canta, la gente que toca instrumentos, la gente que ministra aquí al frente, la gente que cocina delicioso. Yo creo que tenemos la mejor cocina de todas las iglesias. Todos esos son dones, todas esas son habilidades. Y todo eso es dado por la gracia de Dios. Simplemente por la gracia de nuestro Señor. Nuestras profesoras allí en la escuela dominical, ¿ustedes creen que es fácil? No es fácil. Nuestras crianzas no son angelitos, no son ángeles, no. Pero Dios les da gracia a ellas para que puedan ministrar ese don de poder enseñar allí a nuestros niños. Y en todo, mis queridos hermanos, en las finanzas, en los negocios, en lo que sea, es porque Dios te lo ha dado. Simplemente porque Dios te lo ha dado. Si a Dios le placiera, si Dios quisiera quitártelo, ¿dónde te quedas? ¿Dónde me quedo yo? Si Dios me quita, nos chira todo aquello que Él nos ha dado. Por eso jamás debemos olvidar, esquecer todo aquello que Dios nos ha dado. Seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Porque el día en que tú olvides, el día en que tú esquezas, que todo lo que tienes y que todo lo que tú eres es solamente por Dios, estás entrando en el camino del orgullo. Estás entrando en el camino del orgullo. Entonces, la ingratitud es orgullo. Es orgullo. Pero esto es tremendo. La ingratitud será una de las condiciones del hombre en los últimos tiempos, según nos dice la Biblia. Y yo sé que estamos viviendo los últimos tiempos.
Te lo repito, la ausencia de gratitud en el corazón del hombre va a hacer que el corazón se vuelva duro. Esa es la condición que Dios profetizó para los últimos tiempos. Fíjate, 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. 2 Timoteo, capítulo 3, versos 1 y 2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, vanagloriosos. Todas estas características, estoy seguro que las estamos viendo hoy en día. Las estamos viviendo hoy en día. Será una de las condiciones del corazón del hombre, un corazón lleno de ingratitud. Y toda, ¿sabes lo que te voy a decir? Toda ingratitud te va a cerrar los cielos. Fecha os céus. Eso quiere decir que una persona desagradecida, a una persona desagradecida, la respuesta de Dios no llega. La respuesta de Dios no llega. La ingratitud cierra, fecha completamente los cielos sobre esa persona. Y Dios quiere que nosotros, como su pueblo, como su iglesia, como sus filios, podamos vivir siempre con cielos abiertos. Con cielos abiertos. Entonces, para eso necesitamos ser agradecidos. Que tú puedas ser un hombre, que tú puedas ser una mujer agradecida a Dios por todo lo que Él ha hecho en tu vida. Jóvenes que puedan ser agradecidos para con sus padres. Hoy en día hay tanta ingratitud de los jóvenes hacia sus padres. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Y no solamente dice eso, que seas de larga vida, no solamente dice que vas a tener muchos años, sino que dice que todo lo que hagas prosperará. Oh. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y todo lo que hagas, dice la Biblia, prosperará. Esa es una bendición que viene incorporada en ser agradecidos a nuestros padres, a papá, a mamá. ¿Por qué? Jóvenes, escuchen, ellos se esforzaron por ustedes. Ellos la sufrieron. Ellos se fueron a trabajar a trabajos duros, sucios, difíciles, donde los japoneses no querían hacerlo, pero lo hicieron por ti. Porque te aman. Porque querían darte un futuro mejor que ellos no pudieron alcanzar. Para que tú llegues a ser un profesional del día de mañana y no llegues a ser un obrero como ellos que no pudieron alcanzar mejores cosas. Para que tú no pases por eso. Honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra de Dios. No te olvides, no esqueças dos teus pais. Para terminar, no olvides a tus líderes, no esqueças a tus líderes, a tus pastores, porque ellos lo han dado todo. Porque gracias a ellos tú tienes una buena cobertura. Porque ellos están siempre orando por ti. Sé agradecido con tu esposo, sé agradecido con tu esposa. Sé agradecido con aquellos que te extienden la mano para poderte ayudar. Seamos agradecidos con Dios, porque hasta aquí Él ha sido bueno con nosotros y Él lo seguirá siendo. Si somos agradecidos, tendremos cielos abiertos sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestra descendencia. Ponte de pie, vamos a orar. Mi pregunta para ti en esta noche, esta tarde es: ¿hay en tu corazón
gratitud o hay ingratitud? ¿Eres una persona agradecida para con Dios? ¿Agradecida para con las demás personas? ¿O tal vez crees que tú te lo mereces todo? Si tú crees que te lo mereces todo, ¿sabes? Eso se puede convertir en orgullo. Cierra tus ojos, féchate los ojos allí donde estás. Señor, en esta tarde queremos pedirte perdón, Señor, por un corazón que se ha olvidado, te ha esquecido todos sus beneficios. Señor, caminamos de aquí para allá, corremos de un lugar a otro, Señor, en los afanes de este mundo. Oramos y te pedimos, Señor, y tú respondes, nos bendices, y olvidamos, esquecemos de agradecerte, Dios. Por eso en esta tarde, Señor, delante de ti confesamos nuestro pecado de ingratitud. Señor, todo orgullo, toda autosuficiencia, todo olvido, esquecer, Señor, de tus beneficios, toda desobediencia. Perdónanos, Dios. Señor, rompe, quiebra, Señor, la dureza de nuestros corazones y ayúdanos a ser agradecidos, Padre. Y si tú eres una persona agradecida, yo te voy a pedir allí donde tú estás, levanta tus manos. Levanta tus manos al cielo y comienza a agradecerle a Dios por todo lo que Él te ha dado. Que puedas ser como ese leproso que regresó y regresó gritando. Que ahora tú comiences a alzar tu voz y comiences a agradecerle al Señor. Que no tengas prejuicios por las personas que están a tu lado. Que realmente tú puedas ser como Él y decirle al Señor gracias. Gracias por lo que tú me has dado. Gracias, Señor, porque me has bendecido. Gracias porque me has dado salud. Gracias porque me has guardado. Gracias porque me has dado, Señor, un pan sobre mi mesa. Porque me das trabajo. Levanta tus manos y agradece al Señor allí. Levanta tu voz, levanta tu voz. Si quieres gritar, grita. Mas comienza a agradecer a Dios, a tu Padre, por todo lo que Él ha hecho en tu vida. Señor, oh Espíritu Santo, yo te pido ahora, Señor, haz recordar, haz lembrar, Señor, oh Dios, todos tus beneficios. Ayúdanos, Señor, a recordar todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. De dónde nos has tirado, de dónde nos has sacado, Señor. ¿Qué sería de nosotros si no te tuviésemos a ti? Gracias, Señor, porque en los momentos más duros, más difíciles, tú estabas allí presente, Señor. Porque nunca nos desamparaste. Porque tu mano de poder, Señor, siempre ha estado con nosotros. Porque nos tomaste de la mano derecha, Señor, y nos socorriste cuando más lo necesitábamos. Gracias, Señor, porque nos has dado tanto, tanto. No lo merecemos, Señor, mas en tu amor, en tu gracia, Señor, nos has dado mucho, nos has dado más. Agradece a Dios. Levanta tu voz, levanta tus manos. Dile, Señor, gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia, Señor. Señor, te damos gracias por este año que terminamos. Gracias, Señor, por este último culto del año, porque hemos llegado hasta aquí vivos. Señor, tú nos has guardado, nos has protegido. El virus, Señor, no ha tocado nuestras casas, nuestras familias. Tú, Señor, has sido fiel a tu palabra. Tú nos has cubierto con tu sangre preciosa.
Nos has dado salud, nos das trabajo. Nos das, Señor, el alimento, el sustento diario. Nos das alegrías. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tanto, Señor, que tú nos das a cada uno de nosotros. Dale gracias a Dios por tus familiares. Ellos no se contagiaron, no se murieron. Tú los guardaste, Señor. Dale gracias a Dios. Padre, queremos agradecerte en esta tarde por tu dulce presencia. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor. Tú hablas a nuestras vidas y queremos agradecerte, Señor, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás. Gracias, Señor, porque hay cielos abiertos sobre las vidas de cada uno de nosotros. Y solamente clamamos, Señor, para que esos cielos abiertos continúen, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, queremos darte toda la honra, toda la gloria, solamente a ti, Señor. Que toda la gloria, Señor, sea para ti. Tú eres digno, tú eres merecedor, Señor, oh Dios, de toda la alabanza. Gracias, Señor. A Dios, a ti, Rey de reyes, Señor de señores. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a darle la gloria a Dios. Sus
Gracias, gracias, Señor. Dile a 2, 3 personas, seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.